En la épica batalla de Mustafar, Darth Vader, el temido Lord Sith, se enfrentó a su antiguo maestro Obi-Wan Kenobi. En este enfrentamiento, Vader perdió algo más que la batalla, perdió su preciado sable de luz. Su nuevo maestro, Lord Sidious, le impuso una tarea: debía recuperar su sable de luz, pero no cualquier espada láser. Esta vez debía ser un sable digno de un Sith y no de un Jedi. La misión de Vader era encontrar un cristal Kyber de un oponente digno y corromperlo, hacerlo sangrar hasta que se convirtiera en un sable de luz Sith. En aquel entonces, la galaxia estaba en plena purga Jedi, por lo que encontrar un oponente digno no sería tarea fácil para Vader. Sin embargo, en el borde medio había un antiguo puesto avanzado Jedi. Vader, siendo no solo diestro en combate, sino también un individuo de gran inteligencia, fue allí en búsqueda de información. Realizó una búsqueda meticulosa de cualquier Jedi que hubiera hecho el voto Barash antes de la gran purga, con la esperanza de encontrar algún oponente aún con vida. Esta inteligente búsqueda dio sus frutos, revelando un nombre: el maestro Jedi Qi'ra Qinfila. Y así, la caza comenzó. El maestro Jedi Qi'ra Qinfila, un antiguo guerrero Jedi conocido por su destreza en el combate y su gran habilidad con el sable de luz, decidió tomar un camino diferente. A pesar de su notoriedad dentro de la Orden Jedi, eligió abandonarla y tomar el voto Barash. Este voto es un juramento solemne que toman los Jedi en el que se comprometen a abstenerse de todas las actividades relacionadas con la Orden como forma de penitencia, desconectándose de todo excepto de la fuerza misma. La razón de su separación era buscar su verdadero camino como Jedi. Decidió buscar su lugar en la luna del planeta Alduin, más concretamente en la pacífica ciudad Ambalar, un lugar donde vivía gente sencilla. A pesar de su retiro, Qi'ra Qinfila continuó entrenando sus habilidades de combate. Para ello contó con la ayuda de su droide de entrenamiento Arex, que ya había servido durante décadas a la Orden Jedi, entrenando tanto a jóvenes aprendices como a veteranos miembros de la Orden. Esta búsqueda de Qi'ra de su propio ser llegaría a su fin cuando su destino se uniría al de Vader. En ese tranquilo rincón del universo, también conocido como la luna río de Alduin, un enfrentamiento inevitable se cercía en el horizonte. La serenidad del lugar estaba a punto de ser perturbada por una presencia oscura y furiosa: Vader. Sin embargo, el veterano Qi'ra, astuto y alerta, estaba preparado para enfrentarse a esta sombra amenazante. Cuando sus ojos se encontraron por primera vez, Qi'ra percibió de inmediato la oscuridad que anidaba en Vader. Este último respondió con su arma más potente: violencia desenfrenada y poder de la fuerza desatada. Qi'ra, casi al instante, comprendió que este ser oscuro era el responsable de la desaparición de la mayoría de los Jedi, sus antiguos camaradas. Sabiendo que Vader también lo buscaba a él, Qi'ra no mostró temor. Al contrario, este hecho reafirmó su verdadero camino como Jedi y le llevó a dar por concluido su voto Barash. Ahora su nuevo objetivo era claro: eliminar al causante de todo el daño infligido a la Orden Jedi. En la cima de la montaña Pasval, un antiguo refugio para Jedi en retiro y un campo de pruebas para aquellos que buscaban desafiar sus habilidades, se avecinaba una batalla. Qi'ra, el veterano Jedi, había preparado una serie de obstáculos para poner a prueba a Vader. A medida que ascendía, los desafíos se volvían más complejos. El primer obstáculo era una cascada descontrolada que requería un dominio excepcional de la fuerza para superarla. Sin embargo, para Vader esto no suponía un gran desafío. El siguiente obstáculo era el paso del acantilado, un estrecho sendero de piedra custodiado por bestias voladoras poderosas. Un Jedi habría buscado una forma pacífica de calmar a las bestias, pero Vader solo conocía una respuesta: la muerte. Mientras tanto, Qi'ra y su droide Arex observaban cómo este hombre medio máquina se acercaba poco a poco, preguntándose si este ser era un Sith o algún otro tipo de monstruo. Al ver que Vader superaba las pruebas con facilidad, Qi'ra decidió cancelarlas, consciente de que el momento de su enfrentamiento con él había llegado. Con una determinación inquebrantable, Vader tenía un único objetivo: obtener el cristal Kyber del sable de luz de Qi'ra, sin importar los obstáculos en su camino. El veterano maestro Jedi conocía bien las ambiciones de Vader y no tenía intención de ceder tan fácilmente. Un joven Vader, aún adaptándose a su nuevo traje y estilo de combate, no era un rival para Qi'ra, el cual se sentía superior en fuerza. Se preguntaba cómo alguien aparentemente tan débil había logrado derrotar a todos los Jedi de la galaxia. Pronto, Qi'ra comprendió que Vader no era más que un peón controlado por una entidad mucho más experimentada y poderosa.
Decidido a erradicar con este discípulo del lado oscuro, Kirak, recordado como uno de los mejores guerreros de su tiempo, se preparó para el enfrentamiento. Vader, prácticamente desarmado y sin experiencia, no era rival para Kirak en términos de fuerza y velocidad. Tras unos golpes certeros, Vader pronto estaría a merced del viejo Jedi. Como golpe de gracia, Kirak lanzaría a Vader al abismo de la montaña Pasval. Para alguien desarmado y gravemente herido, una caída tan larga sería una sentencia de muerte segura. No para Vader. A pesar de los graves daños sufridos, y en parte gracias al soporte vital de su traje, logró sobrevivir. Había perdido 2 extremidades, pero encontró un aliado inesperado en el viejo droide de entrenamiento Arex, abandonado a las faldas del monte Pasval. Gracias a Arex, Vader pudo reparar sus extremidades robóticas y prepararse para la batalla, listo para enfrentarse de nuevo a cualquier desafío. Mientras tanto, el maestro Kirak, creyéndose victorioso, se preparaba para abandonar el planeta en su antiguo caza Jedi. Planeaba buscar al maestro del ser oscuro que creía haber derrotado. Sin embargo, cuando estaba reparando su nave con la ayuda de una mecánica local, un fantasma apareció. El ser oscuro había renacido, más fuerte y decidido que nunca. Kirak comprendió que debía ver a su enemigo morir con sus propios ojos. Así pues, se lanzó sobre Vader. Parecía que el combate sería breve, hasta que la guardia de seguridad de la ciudad intervino para detener los disturbios. Vader, en desventaja, aprovechó la situación para sacar partido de la nobleza de los Jedi. Lanzó a los guardias de la ciudad por el precipicio de la presa principal, distrayendo a Kirak, quien intentaría salvarlos a toda costa. Mientras tanto, Vader comenzó a colapsar la presa y a hacerse con el premio que anhelaba, un sable de luz que contenía el cristal Kyber de un digno oponente. Kirak, totalmente vulnerable al intentar salvar la ciudad, era presa fácil para Vader, quien lo estranguló hasta matarlo de la forma más fría posible, sin remordimientos y ya de paso dejando morir a todos los ciudadanos de la zona. Vader había logrado 2 cosas muy importantes: conseguir su ansiado premio y completar su transformación en un monstruo, dejando solo muerte y destrucción a su paso. Pero su misión no estaba del todo conclusa. Si te está gustando este vídeo, no olvides en suscribirte y déjame tu like, ya que tu apoyo me anima a seguir subiendo contenido. Continuamos. En las manos de Vader, un cristal de un rival de gran poder, pero aún no era digno de un Sith. Para convertirlo debía impregnarlo con su odio interno, su ira incontenible. Lord Sidious, siempre 3 pasos por delante, ya había seleccionado el escenario perfecto para la transformación del cristal de Vader: Mustafar, el planeta donde Anakin Skywalker cayó y de sus cenizas surgió el semi-hombre, semi-máquina, el terror de la galaxia. En este planeta de lava y desolación existía una cueva pequeña dominada por el lado oscuro. Aquí, Vader iniciaría un ritual para corromper el cristal, un ritual que duraría poco, pero algo no estaba yendo bien. Sin embargo, parecía que el proceso había concluido. Una vez terminado, Vader se presentaría ante su maestro para mostrarle su nuevo sable de luz. Pero algo sucedía. ¿Vader había reflexionado sobre su pasado y se había arrepentido de sus actos? Palpatine, al darse cuenta de este cambio, se lanzaría contra Vader para eliminarlo, sabiendo que se había arrepentido de su traición a la Orden Jedi y había elegido el camino de la luz una vez más. Sin embargo, Vader, con un golpe de gracia, derrota a Palpatine de una manera rápida y sencilla. Después de esto, decide buscar a su antiguo maestro Obi-Wan Kenobi para que sea nuevamente su guía y le ayude a redimirse de sus actos. En ese mismo instante, Vader despierta de su extraña visión y vuelve a la realidad en la cueva oscura de Mustafar. La prueba más dura para Vader, renunciar a todo lo que amaba y convertirse en un Lord oscuro de los Sith, estaba casi concluida. Esta vez sí, junto a su maestro, Vader había concluido con éxito su misión: conseguir el sable láser digno para un Lord Sith. Sin embargo, aún mantendría la empuñadura de Kirak en fila durante un tiempo, hasta que, en un combate en una cantina, mientras buscaba a sensibles a la fuerza junto a la novena hermana, destruyen esta vieja empuñadura. Vader aprovecharía esta oportunidad para reconstruir su sable láser, más adaptado a su estilo y de paso también del agrado de su maestro. Gracias por ver este vídeo y si te ha gustado, los 7 secretos impactantes sobre Ahsoka Tano te van a encantar. Y no olvides suscribirte para no perderte absolutamente nada. Hasta la próxima.